2020, la modalidad del trabajo cambió de una presencial a una virtual debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, varias empresas todavía mantienen esta modalidad o es híbrida. ¿Por qué? Empezó con la pandemia, ¿no? Creo que todas las empresas tuvimos que hacer este reajuste en nuestro horario de trabajo, nuestra forma de trabajar, y empezamos justamente en la época de pandemia. Lo hemos venido manteniendo más bien como un sistema híbrido, es decir, a veces estamos en oficina, a veces estamos en casa trabajando. Creo que la compañía, por su estilo de trabajo, por su forma de trabajar, Ah, lo que hacemos es lo que es más conveniente para lograr los resultados, para atender a los clientes. Para toda empresa fue un desafío y para todo el mundo fue un desafío en general. Ese desafío, ¿cómo lo fueron superando para que hoy sea parte de la modalidad de trabajo también, este sistema híbrido que usted nos comenta? ¿Sabes qué? Aprendimos. Nos dimos cuenta que era importante dar un espacio para que el empleado, el colaborador pudiera tener este tiempo también en casa, sobre todo las mujeres que tienen sus hijos y estaban todavía en periodo escolar o están todavía en periodo escolar, entonces tenían que ayudarlos a hacer sus tareas, tenían que ayudarlos, bueno, en los quehaceres de la casa, a pesar que la persona puede haber tenido la ayuda de la abuelita o de la mamá o tal vez una empleada doméstica, pero fue beneficioso porque digamos, el hogar, las relaciones familiares se fueron fortalecidas porque el colaborador, la colaboradora estaba en casa. Dentro de la empresa actualmente nosotros sí trabajamos con la modalidad de teletrabajo e inclusive tenemos áreas como marketing digital, tenemos áreas administrativas, inclusive gestión humana, que al momento nosotros tenemos una política para que el colaborador pueda manejar el teletrabajo. Esto te ha ayudado bastante en la parte de productividad. ¿En qué momento se determina que puedan hacer teletrabajo las personas? En realidad hicimos un estudio. De este estudio pudimos darnos cuenta que teníamos empleados que tenían un mayor rendimiento dentro de sus funciones, inclusive dentro de su tráfico. Veíamos que obviamente terminaban mucho mejor las tareas y podíamos involucrarlos en muchas más tareas. E inclusive teníamos un descanso muchísimo mejor. Obviamente no es todos los días el teletrabajo, tenemos de 2 a 3 días a la semana el teletrabajo porque también es importante que ellos tengan la interacción aquí en oficina, con las reuniones y todo que pactamos. Pero inclusive nos dimos cuenta que tienen un mayor rendimiento y muchísimo mejor eficacia y productividad dentro de las funciones que tienen. Claro que no es para todos los cargos, un área contable, caja o los asesores comerciales inclusive, es un poco complejo el poderles establecer este tema de teletrabajo. En cambio, en la salud y en la educación, ¿cómo se está ofertando este servicio telemático? La demanda sigue creciendo muchísimo, por eso es que inclusive lo que es educación a distancia, que es totalmente asincrónico, ha migrado también a educación en línea, precisamente en función de poder utilizar cada vez más todos los recursos que se van incorporando en las distintas plataformas que se han también ido adaptando a estos entornos virtuales. Entonces, sí hay un gran incremento y esto va a continuar. De hecho, hace muchos años atrás todos apostábamos solamente por la educación presencial, porque necesitábamos tener ese contacto entre profesor y estudiante y compañeros de clase. Sin embargo, en la actualidad sí nos hemos permitido también, y por la necesidad de poder, en este caso, tener la educación en línea para poder tener acceso a la educación sin importar dónde nos encontremos. La demanda, si bien es cierto, ya no es como era antes, ni siquiera es alta ni media, igual aún tenemos muchísimos pacientes que nos piden consultas por videollamadas, sobre todo ahora, en estas épocas, por ejemplo. Como hay muchísimas lluvias, hay problemas en el transporte, sobre todo de pacientes que viven en zonas aledañas aquí a Guayaquil o zonas muy lejanas desde el centro médico, consultorio dentro de Guayaquil debido a las inundaciones, a las calles que se dañan. Entonces sí hay un porcentaje importante de pacientes que nos llaman y nos solicitan consultas por video debido a que viven en lugares de difícil acceso, como te digo. O también en ciertos pacientes que tienen alguna enfermedad catastrófica o que tienen alguna limitación en extremo para movilizarse desde su casa hacia el consultorio. No sé. Pero si de algo te puedo decir que sirvió o algo bueno, entre comillas, del tema de la pandemia fue que a partir de ahí aprendimos que en medicina
también en ciertos casos, ¿no?, limitados, nosotros podemos ayudar a los pacientes a través de las videoconsultas o a través de una videollamada, incluso si no podemos estar en contacto con él, ¿no? Obviamente el examen físico, el contacto directo con los pacientes es súper importante, sobre todo para nosotros, en este caso los cirujanos, ¿no? Tocar, si algo podemos rescatar del tema de la telemedicina en la pandemia es que nos enseñó a nosotros a buscar una segunda opción para poder dar una atención lo más personalizada posible, ¿no? Incluso poder diagnosticar distintos tipos de enfermedades, no solo clínicos, sino también quirúrgicos.